5:29 Continuamos en MBS Noticias. Bueno, pues parecía que el 8M había transcurrido sin mayor problema, pero no fue así en todos lados. No en Zacatecas, en el marco de estas manifestaciones, un enfrentamiento entre activistas y policías. Nos acompaña Flor Sosa, activista de derechos humanos de las mujeres en Zacatecas e integrante de Defensoras Digitales. Flor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Pamela. Pues aún un poco consternada por los hechos que me tocó vivir de viva voz en esta marcha. Me tocó ser afectada por la policía, por el Estado, que es quien nos debe de cuidar. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo sucedieron las cosas? Bueno, ya estaba por terminar, más bien ya se había terminado la marcha, ya había pasado rato, había incluso ya familias que se estaban acercando a ver los tendederos, había niños, había niñas, había personas de la tercera edad y empezaron a salir granaderos de la nada y nos superaban el número por muchísimo, ellos traían mucho equipo y empezaron a agredir a todas las personas que estaban en la plancha de la Plaza de Armas. Incluso pues a muchas nos llevaron sin ninguna agresión en contra de ellas. Entonces al momento de que nos llevan, nos arrastran, nos golpean en todo el camino. Incluso hubo un general que en lo personal a mí me dijo: tírenla al piso y partan de su madre enfrente de mí, llévensela y terminen allá adentro en el callejón con ella. Hay un callejón que se llama el Callejón de las Campanas, donde estaban las fuerzas especiales trabajando desde ese lugar para coordinar este enfrentamiento que tuvieron los policías en contra de las chicas que estábamos todavía ahí en la plancha de Plaza de Armas. ¿Y qué pasó después? Ahí nos llevaron a este callejón que lo tenían totalmente tapado, nos golpearon por 15 minutos, a muchas de las chiquitas las torturaron, las tenían en el piso, las golpeaban con casco, las golpeaban con los mismos escudos de policía de los granaderos, y pasaron 15 minutos y empezaron ya a dejar entrar al personal de derechos humanos que le estaba dando seguimiento a la marcha. Después de ahí hubo traslados a algunas corporaciones policíacas a los separos, pero no hubo como tal un registro y una detención legal, porque jamás se nos leyeron los derechos, jamás se nos dijo por qué estábamos detenidas, y hubo totalmente violación porque nos golpearon en todo momento. Fue una privación ilegal de la libertad y incluso hubo una tortura no solamente física sino también psicológica. ¿Qué pasó después para ti? Para mí empezaron mis hermanas, mis compañeras de lucha, porque soy una activista desde hace mucho tiempo. Yo tengo en el feminismo desde los 13 años, mi mamá también es una feminista y es una activista de derechos humanos. Empezaron a movilizarse y lograron sacarme del lugar donde me tenían, y posteriormente yo fui a presentar mi denuncia a la Fiscalía General de Justicia de mi estado, y la verdad es que yo en lo particular fui tratada muy bien. Se hizo un equipo especializado para proceder con mi denuncia. Ayer incluso tuve la valoración médica donde me dijeron que ya tengo el 15 de segundo grado cervical. Tengo varios moretones, lesiones en la rodilla, en uno de mis tobillos, incluso muchos golpes y moretones en diversas partes del cuerpo. ¿Cómo te explicas lo que sucedió? ¿Cuál era la intención de los policías? ¿Qué fue lo que de pronto inició esto? Ya era totalmente planeado este ataque. Ya había declaraciones por parte del secretario general de gobierno por días antes en una conferencia de prensa donde decía que iba a ser una marcha muy agresiva, que había muchas infiltradas de otros estados. Para mí fue una confesión antes de que iniciara la marcha. Había todo el centro histórico, es una calle principal, estaban las vallas de las dos partes, pero estaban atornilladas. Hicieron como un embudo para que
si pasaba algo no pudiéramos escapar. Hubo una total agresión con el helicóptero de la Policía de Seguridad Pública que estuvo dando como 20 vueltas muy cerca de nosotras para amedrentarnos. Iba con un francotirador, hubo mucho policía y mucho movimiento en las calles antes de que pasara esto. Entonces ya fue totalmente planeado, no hubo como tal un ataque por parte de las compañeras para que hicieran este tipo de represión. Nosotras lo sentimos totalmente como lo que pasó en el 68 y lo revivimos el 8 de marzo aquí en Zacatecas. ¿Qué va a seguir con tu caso y con tu propia denuncia? Pues yo le voy a dar seguimiento, le estoy dando seguimiento también con derechos humanos, le estamos dando seguimiento también desde las colectivas y las diversas activistas de derechos humanos. Ya ha habido algunas conferencias, ya ha habido algunos posicionamientos, tenemos el total apoyo y respaldo no solamente de las colectivas, sino de todas las personas en Zacatecas, porque sentimos que estamos totalmente lastimados. Había mucha gente todavía en la plancha y en lo particular yo le voy a dar seguimiento hasta donde tope. Si tenemos que buscar otras instancias, si tenemos que tocar otras puertas a nivel nacional, lo vamos a hacer, porque estas cosas se tienen que denunciar, no se tienen que quedar en lo aislado. Ok, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Flor, que mal que hayan tenido que pasar por esto y ojalá no quede así, sin ninguna respuesta por parte de la autoridad. Muchas gracias a ti por el espacio y por ayudarnos a visibilizar lo que pasó aquí el 8 de marzo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. 5:36.